a la hija al hijo, y así sucesivamente. Una hermana angustiada me preguntaba, la hermana tuvo 14 hijos, y sus hijos, habían como unos 5 que estaban perseverando y los demás se escanearon, se apartaron, se fueron de la iglesia. Y la hermana sufría mucho y lloraba, y me decía una vez llorando, me decía: hermano pastor, ¿qué hice yo mal que mis hijos no están? Si yo a todos los llevé a la iglesia, a todos les enseñé el evangelio, a todos los guié como con carácter para que estuvieran en el camino del Señor, y no están todos, apenas tengo 5 en la iglesia. Y lloraba angustiado. Y yo decía: ¿yo qué le digo a esta hermana? Y de pronto el Señor como que me alumbró el bombito, y le dije: hermana, ella hace poco pasó a estar con el Señor. Y yo le dije: hermana, vea, yo creo que no hay mejor padre que el Padre Celestial. Y en la parábola del hijo pródigo, el padre representa a Cristo. ¿Es así o no? Y yo le decía: hermana, y si él es el mejor padre, ¿cómo es posible que el hijo menor se le vaya a la casa? Pero eso no es todo. El que no se fue de la casa también era un pródigo, porque aunque nunca se fue de la casa, no se portaba bien. Por ahí tengo un sermón que el Señor me regaló, un día de esto se lo predico, calentadito. Tengo un sermón que el Señor me regaló y lo titulé: el pródigo que nunca se fue de la casa. Porque aunque nunca se fue de la casa, no se portaba bien. Y no se le portaba bien el que se quedó en la casa, y el otro se le fue de la casa. Y yo le dije: hermana, ¿y cómo explica usted que el mejor padre se le van los hijos? El uno se le porta mal después de grande, y el otro se le va de la casa. ¿Cómo explica eso? Eso lo que nos dice, hermanos, es que nunca el papá quiso que su hijo se fuera. Eso quiere decir que el papá siempre le enseñó los principios y valores y doctrina sana, y los crió en la disciplina y amonestación del Señor. Pero eso nos enseña que la familia llega el momento cuando toma decisiones. Amén. Porque el evangelio no es obligado. Aquí están mis hijas que son testigos, que yo les en alguna ocasión les he mencionado: ustedes no tienen que ser cristianas porque son hijas de pastor. Claro, es una bendición que estén en la iglesia. Yo soy orgulloso de mis hijas, pero no tienen que estar porque son hijas de pastor, porque llega el día cuando tienen que arrepentirse. Una de mis hijas una vez me dijo: yo de qué me voy a arrepentir, papá, si es que usted todavía estaba en la iglesia. ¿Yo de qué me voy a arrepentir? Le dije: no, para poderla bautizar tienen que arrepentirse. Papá, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Pero es que ese es el proceso, ¿o no, hermano? Cuando ya es adulto, toma la decisión. El evangelio no se inyecta, el evangelio no es por herencia, no es una dinastía. El evangelio, hermano, es una decisión individual de cada persona. Entonces, sí hay que transmitir la fe que salva a los hijos para que cuando sean grandes tomen buenas decisiones. Demos gloria a Dios. Entonces, si hablamos de unidad, entonces estamos hablando de compañerismo, estamos hablando de armonía, estamos hablando de colaboración entre nosotros, que debemos brindarnos entre sí nosotros, los que somos miembros de la iglesia, pero también entre la familia. Necesitamos unirnos por la fe que salva. Y a mí me preocupa que a veces hay unos distanciamientos enormes, porque claro, cada mente es un mundo, cada persona mira diferente las cosas, y somos diferentes y pensamos distinto. Pero eso en vez de ser un agravante, eso es una bendición. ¿Se imagina que todos pensáramos iguales? No, qué aburrido sería este mundo. ¿Usted se imagina la hermana que tiene a su esposo, que su esposo pensara igualito que usted? O que usted pensara igualito que su esposo.
No, eso no sería vida. Eso es una bendición, que seamos únicos. ¿Qué dicen ustedes? El Señor hizo un molde para hacerlo usted, y apenas lo hizo y nació, rompió el molde. Ahí no hizo más. Hay gente que se parece mucho a usted, hasta lo confunden. Yo fui a un lugar donde me parecía mucho es que al alcalde, y los escoltas del alcalde resultaban escoltándome a mí. No, es de verdad. Es de verdad. Y una vez me dijo el alcalde: por tal parte no vaya, porque pronto lo matan. Por allá no me quieren. Eso es verdad. Porque uno se puede parecer mucho a otra persona, pero igual no es. No somos iguales. Dios a cada uno lo hizo y rompió el molde. Pero hermanos, eso de que seamos diferentes no tiene que distanciarnos, no tiene que alejarnos, no tiene que ponernos en contra, no tiene que haber discordia, no tiene que haber pleitos entre nosotros. No, Señor, porque entre nosotros hay un Dios que nos ha lavado con su sangre y que nos une por la fe, aleluya, y esa fe nos tiene que hacer una familia con las diferencias que tengamos. Con las diferencias que tengamos. Entonces, cuando usted aporta una idea, cuando usted dice algo, cuando usted no está de acuerdo con algo, usted tiene todo el derecho de expresarlo, pero no tiene que hacerse todo como usted diga. Uy, ya me metí en problemas. No, es que no tiene, es decir, yo puedo proponerle algo a la iglesia, pero no tiene que hacerse como yo diga. Y usted puede proponer algo y nosotros lo escuchamos, y usted está en todo su derecho, pero no hay que hacer como usted dice. Vamos a ver qué es lo que más le conviene a la iglesia. ¿Qué dicen, hermanos? Y cuando encontramos qué es lo que más le conviene a la iglesia, si mi idea no quedó ahí, yo no tengo por qué distanciarme. Ah, no, es que no me tuvieron en cuenta, yo en esta iglesia como que no valgo, como que no cuento. Entonces lo que yo digo no vale, entonces yo mejor me retiro. Me parece que ahí ya falta madurez. Me parece que ahí ya falta conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios nos une por la fe que salva. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de una fe que salva, debemos tener bien definido, ya lo dije, el objeto de la fe. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de conocimiento de Dios, hablamos de conocimiento de su sana doctrina, de sus enseñanzas. Y todo esto, hermanos, que tiene propósito claro y definido, que está enmarcado en algunos versículos de la palabra que vamos a mirar. Yo creo que abordamos este pasaje que sigue. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 para que miremos el conocimiento que nos hace crecer la fe, Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 2. Ahí estamos. Así que, hermanos, miremos lo que dijo Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, ¿qué dice Pablo? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí comenzamos ya mirando que el conocimiento que nos hace crecer la fe que salva no es un conocimiento basado en excelencia de palabras o de sabiduría. Porque Pablo era todo un catedrático, instruido en las mejores universidades. Pablo tenía unos conocimientos enormes, que si Pablo hubiera querido manipular la gente con sus conocimientos, lo hubiera hecho. Pero Pablo entendió claramente que el conocimiento que da la fe que salva no es un conocimiento secular.
Por eso, bienvenido sea el conocimiento. Los que estudian teología, los que van al instituto bíblico, los que hacen cursos por internet, teología, con las buenas universidades, bienvenido sea. Pero quiero decirles, hermanos, el conocimiento que hace crecer la fe es un conocimiento más elevado. Amén. Más alto. Sigamos. El verso 2. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. De todo ese conocimiento humano que él tenía, dijo, no quiero saber de eso nada entre ustedes, sino que quiero es conocer de Jesucristo y de Cristo crucificado. Y sigue diciendo, estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y luego dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vamos a quedarnos ahí un momentito. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, Pablo no era el que rebuscaba los sermones, el que inventaba cosas para atrapar a la gente, para ilusionar a la gente. Hoy en día hay quienes aprenden el arte de manejar las emociones de la gente. ¿Ustedes han notado eso? Y yo les digo, yo no soy el mejor y no por eso, no. Pero sí me preocupa cuando veo que se está como manipulando la iglesia. A mí no me gusta. Porque las emociones, hermanos, pasan. Las emociones pasan. La enseñanza queda. La palabra fortalece. Y claro, la exposición de la palabra tiene que ser con seguridad de lo que se dice. Pero no se puede pasar la línea a la manipulación. Pablo está diciendo, las palabras que yo les dije y la predicación que les di no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pregunto, ¿qué querría decir Pablo con demostración del Espíritu y de poder? ¿Qué creen ustedes que es demostración del Espíritu y de poder? Porque, hermanos, yo puedo traerles un sermón que a ustedes los deslumbre y los tenga todo el tiempo saltando y haciendo, pero ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados? Alguna vez nos mandaron a un maestro que nos enseñara, hace muchos años nos mandaron a un maestro que nos enseñara en el distrito el tema del evangelismo, de cómo ganar almas y cómo hacer el trabajo para ganar las almas. Entonces yo pregunté, ¿y dónde es pastor el hermano? Me dijeron, en tal parte. Y cuando investigué por la iglesia que le habían entregado ya la llevaba en la mitad de lo que le habían entregado. Se le estaba acabando. Y no bautizaba gente. Entonces lo que enseñaba era muy bonito. Pero ¿dónde están los resultados? Amén. Amén. Pablo dice, no fue con cosas así bonitas, sino con demostración. Es decir, que Pablo, aunque era brusco para decir las cosas y era con un carácter fuerte y decía las cosas duras, pero la gente se arrepentía y establecía iglesia. Aleluya. Entonces dice, con demostración del Espíritu de poder, es que los que venían enfermos, él oraba por ellos y se sanaban. Amén. Demostración del Espíritu y de poder, hermanos, es que habían milagros. Amén. Es que pasaban cosas extraordinarias. Eso es demostración del Espíritu y de poder, y eso es un conocimiento mucho más elevado de lo que se aprende en los institutos, en las instituciones. Sigamos, hermana, con el texto siguiente. Y dice, ya vamos a ir terminando, hermanos. Sigue diciendo el verso 5. Vamos a pasar allí.
para que la fe de ustedes, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces la fe que usted tiene en Dios es por lo que sabe su líder, o por lo que sabe el otro, o por la sabiduría humana, o la fe que usted tiene es porque conoce el poder de Dios. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que la fe de ustedes esté fundada en el poder de Dios. Y cuando su fe está fundada en el poder de Dios, a usted de ahí no lo arranca en nadie. Eso lo vamos a mirar al final del sermón que no va a ser hoy. Entonces, mire, sin embargo, dijo Pablo, hablamos sabiduría. Él no quiso decir con eso que era que la sabiduría no estaba. Dijo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se mueven. Oiga, una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino, dice el verso 7, hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios. Una sabiduría que es en misterio, una sabiduría que estuvo oculta, la cual Dios predestinó ¿cuándo? Antes de los siglos, para nuestra gloria. O sea, había una sabiduría que estaba escondida, que estaba oculta, que el Señor la tenía guardada. Una sabiduría que ni siquiera se los dio a los del Antiguo Testamento, a hombres tan grandes como ellos. Y no recibieron esa sabiduría, que estuvo guardada, que estuvo oculta por siglos y siglos, y que el Señor dijo, es para esta iglesia de los postreros días. Alabanzas al Señor. Y sigue diciendo el verso 8, sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno la conoció, ninguno. Y explica por qué. Dice, porque si la hubieran conocido, oiga, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubiera habido algún sabio, claro, a nosotros nos tocó después que eso es un valor agregado. A nosotros nos tocó después. Porque una cosa es juzgar a alguien antes, y otra cosa es juzgarlo después. No sé si me explico. Nosotros podemos hablar de la torpeza o perdónenme si hablo así, de los brutos que fueron, cómo van a crucificar al Señor de gloria. Pero es que ellos no sabían lo que nosotros sabemos. ¿Me explico? Ellos pensaban que Jesús era el hijo de un carpintero que raspaba palos y arreglaba ventanas y puertas ahí, pero ellos no. Lo que pasa es que como pasó la historia y quedó escrito, nosotros ahora sabemos que ese que ellos menospreciaron y crucificaron, ese que murió crucificado, clavado en una cruz, ese es el Dios del universo. Pero eso nos fue revelado fue a nosotros. Gloria a Dios. Por un conocimiento que estaba oculto, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. Y oiga lo que sigue diciendo. Dice, antes bien como está escrito. ¿Cómo es la sabiduría, hermanos? ¿Cómo es? Mírenla. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo le parece esa joyita? Cosas que ojo no vio, no se aprendió en el pizarrón, ni por el internet, ni el catedrático, ni en la universidad famosa. Ojo no vio, ni oído yo. Es que el que le enseñó fue fulano, sultano. Pablo fue instruido en los pies de Gamaliel, uno de los más grandes catedráticos. Y todo eso, cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni subieron en corazón de hombre. No fue que Platón, que Sócrates, que los grandes pensadores la dijeron. Nada de eso, hermanos, nada de eso. Cosas que no son de este mundo, que no son
de la gente de este mundo, sino que estaban allá en el cielo y a Dios le provocó, le plació traerla al planeta Tierra para que usted y yo tuviéramos un conocimiento elevado de las cosas. Sabiduría oculta. Y sigamos, ¿qué sigue diciendo? El verso 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y terminemos con el 13, miren, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, pregunto, ¿de dónde surge el conocimiento? ¿De dónde surge el conocimiento para la fe que salva? De Jesucristo. Del cielo, de Dios. Un conocimiento que no es humano, porque nosotros con el conocimiento humano adornamos y presentamos las cosas de una bonita manera, pero eso no es la esencia. ¿Entendieron eso? No es lo bonito como se presenta, es la esencia, porque el conocimiento es divino. Para que ya no seamos, dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, con ese conocimiento crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, iglesia, esa fe que nos une es la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros no podemos permitir que cosas elementales nos dañen la fe y nos distancien y nos pongan en contra los unos de los otros. No podemos permitir que cosas que son del diario vivir, que son manejables, que con la sabiduría que viene del cielo, que estaba oculta pero que nos fue dada, podemos superarlas. ¿Será que podemos? Pablo exhortaba a los corintios sobre eso y dije: ¿os alguno de ustedes cuando tiene un problema entre ustedes acudir a la inspección de policía, a la casa de justicia? ¿A dónde van ustedes a que le arreglen el problema? Pablo pues no lo dijo así tan paisa como lo estoy diciendo yo, pero Pablo dijo: ¿os alguno de ustedes cuando tiene problemas entre ustedes ir ante las autoridades? ¿Es que no hay entre ustedes quien juzgue? Si ustedes van a juzgar a los ángeles, ¿no pueden juzgar las cosas que se dan entre ustedes? Buena pregunta, ¿cierto? La respuesta es sí, hay quien juzgue. Porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones y tenemos la fe que sana. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra.